Hola, buenos días. Bienvenidos a Te Abrazo, el espacio donde hablamos de bienestar emocional y de acompañamiento. Hoy vamos a abordar un tema que afecta a muchas personas, especialmente a personas mayores: la soledad emocional. Para ello contamos con una invitada excepcional, Maribel Lorente Ramón. Maribel es profesora en el IES Libertas de Torrevieja y además es psicóloga en formación. Su trayectoria combina la docencia con una profunda vocación por comprender el comportamiento humano. Ha estudiado psicología en la Universidad Internacional de La Rioja, tras graduarse en Relaciones Laborales y en Recursos Humanos por la Universidad de Murcia, donde obtuvo matrícula de honor en su trabajo de final de grado sobre el estrés de la docencia. Maribel además ha realizado prácticas en una residencia de mayores y en un centro de salud mental, experiencias que le han permitido conocer realidades muy diversas relacionadas con la vulnerabilidad y la necesidad de escucha. De ahí nació su interés por dos temas clave: el edadismo y la soledad no deseada. Además, se ha formado en gestión emocional, en psicología positiva, en mindfulness, en igualdad y estrategias de intervención socioeducativa, y actualmente está cursando un máster en psicología general sanitaria. Maribel, es un placer tenerte aquí. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, Raquel. El placer es mío y estoy encantadísima de estar con vosotros y poder responder a cualquier duda que surja. Y muchísimas gracias por la presentación. Nada, tenemos muchas ganas de hablar contigo y de que nos cuentes un poco, em, desde tu experiencia como docente y como psicóloga, ¿cómo definirías tú la soledad emocional? Bueno, pues para mí la soledad emocional es la sensación de no tener a alguien con quien compartir lo que uno siente de verdad. No se trata solo de algo físico, sino no sentirte acompañado a nivel emocional. En personas mayores esta sensación es mucho más profunda porque frecuentemente han perdido ya a seres queridos por la edad en la que se encuentra, viven lejos de sus familiares. Muchos me suelen decir que no tienen con quién hablar ni expresar lo que llevan dentro, y eso la verdad que pesa mucho. ¿Qué factores son los que suelen llevar a una persona a experimentar este tipo de soledad? Bueno, influyen muchos factores, ¿no? Encontramos, por ejemplo, los cambios vitales, pérdidas afectivas, enfermedades, a veces faltas de vínculos o miedo a poder expresar emociones. Si hablamos de mayores, se suma la jubilación, ¿no? Y cierre de etapas. Eso hace que en muchas ocasiones se aíslen un poco porque reducen su círculo social. Ya no están, podrían hacer otras actividades, pero dejan de hacer esa obligatoriedad de trabajar y conectar con los compañeros, ¿no? Y también a veces sienten ese temor de que molestan. Todo esto alienta, favorece la soledad no deseada. Ujú. Y tú, que has estado trabajando en una residencia de mayores y en un centro de salud mental, ¿qué diferencias has observado en cómo los distintos colectivos viven la soledad? Yo considero que cada grupo lo vive de manera diferente. Si hablamos, por ejemplo, de jóvenes, muchos sienten la presión social y se sienten aislados porque creen que no están o no encajan en el grupo de iguales. Por otra parte, las personas que tienen problemas de salud mental a veces experimentan un miedo al rechazo, pero porque son etiquetados en sus diagnósticos y sienten a veces que ese estigma pesa mucho. Si hablamos de mayores, pues la soledad es mucho más silenciosa y a esto se une la nostalgia que sienten. Son situaciones en nuestros mayores, su mundo ha cambiado por completo porque han dejado de hacer rutinas, ¿no? Hablábamos antes de la jubilación, pues ya esa vida activa a nivel profesional la dejan a un lado. Eso hace que a lo mejor sus amistades o la conexión que tenían con ese entorno de compañeros se reduzca exactamente. Y con ello la soledad pues no es algo momentáneo, es algo que se ha ido construyendo pues por las vivencias que han ido pasando y las etapas que han ido cerrando. Claro. Entonces, en todo esto, el edaísmo tiene un papel importante, ¿no?, en las personas mayores. Sí, el edadismo efectivamente, como tú dices, Raquel, invalida y silencia en nuestros mayores. Un ejemplo claro, podemos decirlo cuando se visita al médico, ¿no?
muchas veces hablamos por ellos cuando los solemos acompañar a nuestros mayores y lo hacemos con ánimo de ayudar, pero lejos de eso los anulamos porque queremos explicar sus síntomas y decidimos nosotros lo que preguntarnos al médico. Esto les hace en muchas ocasiones sentirse invisibles. Recuerdo a un señor que cuando salía de consulta hablaba en voz alta mientras yo estaba esperando y me escuchan, es como si yo sobrase. Eso, así el edadismo lo que construye directamente es una soledad emocional, es no sentirse validados para poder expresar lo que ellos sienten. Claro, que muchas veces los acompañamos al médico, ¿no? Y en vez de hacer de acompañantes, es como que tomamos el papel principal. Sí. Hablamos por ellos, decidimos por ellos, claro, y los dejamos un poco anulados. Sí, es cierto que en muchas ocasiones, bueno, no muchas, pero en ocasiones nuestros mayores necesitan un acompañamiento y que podamos tomar decisiones por ellos, ¿no? Algunas personas tienen ya algunas enfermedades degenerativas que no les permiten pues, procesar determinada información, pero no debe ser eso la generalidad de los casos. Claro, a veces lo hacemos por sobreprotección, pero estamos invalidando unas decisiones que ellos son capaces de tomar y se sienten pues, que su palabra o su decisión no tiene ninguna validez. Claro, y esto me hace pensar, ¿tú crees que realmente la sociedad actual entiende cuál es esa importancia del acompañamiento? Bueno, estamos empezando, pero todavía falta mucho, porque a veces el acompañamiento, como estábamos hablando con el ejemplo del médico, va unido a una sobreprotección, ¿no? Que quizá anula un poco a la persona. Acompañar es estar presente a nivel emocional, no solo físicamente, pero no decidir por ello, ¿vale? Para nuestros mayores, por ejemplo, un rato de charla con ellos, una mirada amable, un recordar o que nos hablen de sus experiencias personales, de anécdotas vividas, pues pueden hacerle cambiar el día. Se trata de demostrar una cercanía auténtica, no de hacer una sobreprotección extrema. Claro. ¿Y crees que hay algunas señales de alarma que nos puedan indicar que esa soledad emocional está empezando a afectar a nuestra salud mental? Pues a veces tendemos a decir, ay, pues no lo he sabido ver, pero si miramos y echamos la vista atrás, sí que podemos ser capaces de detectar señales que pasaban inadvertidas en ese momento, ¿no? Puede ser la apatía, la tristeza constante, el decaimiento social, dejar de hacer actividades que antes tenían un interés, cambios en el sueño, o que a veces verbalizan en voz alta frases como ya no me importa, ¿no? Algo que antes tenía una importancia para esa persona deja de tener sentido. En mayores, señales claras son dejar de hacer una actividad, una rutina o el miedo a molestar, no hacer algo por molestar a los demás. Claro, que esta soledad emocional no es que un día te levantes y de repente digas, me siento muy solo, sino que es algo, ¿no? Que poco a poco, claro, está mellando. Claro, es como, yo lo digo a veces, pequeñas gotas, ¿no? Que van llenando un vaso, o sea, siempre hay un desencadenante a una situación de malestar, pero poco a poco hemos ido actuando de determinadas maneras que nos hacen, pues, sentir ese malestar profundo de aislamiento, ¿no? O de no pertenecer a un grupo. ¿Y hay algún consejo que tú le darías a estas personas que empiezan a sentir esta sensación de soledad? ¿Cómo podrían gestionarla? Bueno, es importante saber identificar nuestras emociones, ¿no? A veces es que en este mundo tan vertiginoso que vamos tan rápido, no nos paramos a mirarnos y a ver qué sentimos, cómo expresarlo, ¿no? Entonces yo empezaría por reconocer la emoción, recuperar pequeñas rutinas que hayamos dejado de hacer o que hayan dejado de hacer, buscar actividades que sean grupales. El ser humano es un ser social y es importante que nos relacionemos con los demás, hablar con alguien que tengamos confianza y no tener miedo a pedir ayuda profesional. A veces vemos las cosas como si fuésemos únicos en un mundo, ¿no? Y que lo que tenemos nosotros solo nos ocurre a nosotros y no a los demás. Pero hablando muchas veces te das cuenta que no consuela que otras personas tengan las mismas vivencias que tú, pero sí ayuda a entenderlas y a saber que
se puede pedir apoyo y que de esas situaciones se sale, claro que sí. Y luego desde el otro punto de vista, ¿no? Para aquellas personas que son las acompañantes, ¿no? Las que hacen ese acompañamiento de una persona que se siente sola, ¿qué crees que pueden hacer para mejorar la calidad de vida, ¿no? de la persona a la que acompañan y sobre todo para no cometer errores? A ver, sobre hacer, pues acabamos de comentar antes que vivimos en un mundo de prisas, ¿verdad? Pues es importante parar, respirar, escuchar sin estar mirando el reloj. En definitiva, estar presente, no solamente estar, ¿vale? Ajá. Validar las emociones que sienten y no restarles importancia, porque si expresan que tienen una soledad o que sienten una tristeza, su emoción es muy válida y hay que considerarla. Mostrar un interés genuino, ¿no? Por nuestros mayores y preguntar por su vida, que nos cuenten cosas que hacen, rutinas, en definitiva, dedicar un tiempo, pero no es dedicar un tiempo, vale más pequeños momentos de calidad que simplemente, como he dicho, estar y no tener una escucha. No estar presentes. Sí, efectivamente. No, porque muchas veces estamos, acompañamos, pero no se le es decir, sentamos al lado del móvil, aquí vamos yendo, Estamos haciendo que estamos en el mundo de la multitarea, ¿verdad? Eso también hace que a lo mejor están deseando que llegues para dedicarles un rato y estar con ellos y muchas veces, vamos, lo sienten que estás ahí pues porque tienes que hacerlo. Pero ni nosotros nos damos cuenta que esa situación está ocurriendo porque tenemos que hacer los días siguientes y siempre en el mundo este de las prisas. Y luego a nivel de evitación, pues no minimizar y no infantilizar, porque también con el ejemplo del médico lo hemos visto, que tendemos a sobreproteger como si con ánimo de que queremos más sobreprotegiendo y muchas veces estamos invalidando su capacidad de tomar decisiones y eso les hace sentirse que no forman parte de su vida, ¿no? Que ya son como títeres y que se dejan llevar por las decisiones de los hijos, de los cuñados, de los yernos sobre... ¿sabes? No tienen ningún tipo de capacidad de decisión cuando realmente ellos son plenamente conscientes de lo que hacen y de lo que dicen. Claro, y quieren expresarlo, pero con el ánimo ese de la sobreprotección, pues no les dejamos. ¿Te gustaría darle algún mensaje a aquellas personas que nos estén escuchando y que sientan que la soledad les está empezando a pesar? Por supuesto, primero que no están solos, que esas emociones ocurren, que es más normal de lo que parece, que esa emoción tiene sentido y que la soledad no es un fracaso, pero que deben aprender a verbalizar lo que ellos sienten y a considerar que su historia es importante, que sus vidas son importantes y que siempre hay alguien dispuesto a escuchar y ayudarles y que no van a sentir eso de una manera ya permanente. O sea, que puede cambiar, claro, esa situación. Y cambiando un poquito de tercio, vamos a hablar de las redes sociales. ¿Tú crees que el uso de las redes sociales puede ayudar o puede empeorar esta sensación de soledad emocional en personas mayores? ¿Y cómo podríamos utilizar las redes sociales de una forma positiva? Las redes sociales, la que no son ni buenas ni malas, ¿no? Como todo. Hay que hacer una buena utilización de ellas, porque, por ejemplo, a nivel negativo, pues pueden empeorar, ¿no? Si confunden, si abruman o si sustituyen el contacto real con lo físico, ¿no? El abrazo, el cariño, el tú a tú. Claro. Pero pueden ser valiosas si uno sabe utilizarlas adecuadamente. A nivel de videollamadas, ¿no? Acerca mucho esa distancia. Pues muchas señoras me han comentado a veces lo contentas que están viendo a sus nietos que están estudiando fuera y los tienen como cerca de casa o compartiendo fotos, enviando mensajes. He visto a mayores llorar de emoción por eso, ¿no? Por ver al nieto, al hijo que vive en otro país y lo sienten presente así. Eso sí, necesitan un acompañamiento digital para evitar frustración o riesgos, claro. Y luego, ¿nos podrías contar alguna experiencia personal o profesional que te haya marcado y que quieras compartir con nosotros?
Pues mira, en la residencia donde estuve haciendo prácticas, algunos usuarios de allí me comentaban que no echaban de menos tanto el estar en sus casas, sino que las visitas o el acompañamiento que tenían que fuese de calidad, que tenían esa sensación que hemos dicho antes de que si hacemos, como digo yo, la visita del médico corriendo porque tengo que cubrir expedientes, estoy un rato y no es que no nos interesemos por nuestros mayores, para nada, lo que pasa es que estamos metidos en un estilo de vida de hacer y de multitarea, ¿verdad? Sí. Que no nos permite ni llegar a un sitio y estar en ese momento presente disfrutando. Entonces, prefieren momentos de calidad, aunque sean breves, que azar y tan compromiso. Sí, exactamente. ¿Y crees que nosotros como sociedad podemos hacer algo para reducir esa soledad no deseada? Pues se están empezando a hacer espacios intergeneracionales, por ejemplo, en los que hay jóvenes que acompañan a personas que están aisladas y que no tienen a los familiares cerca, pues les hacen la compra, van un rato a sus casas, hablan con ellos, es sentir una afectividad, ¿verdad? Y una cercanía. Combatir ese edadismo, impulsar programas, como he comentado, de acompañamiento, favorece mucho la participación activa de nuestros mayores. Y también promover una cultura que valore el cuidado tanto como la productividad, ¿no? La comunidad es la mejor medicina contra esa soledad no deseada. Bien, pues para terminar, te vamos a proponer algo, Maribel. Nos gustaría saber si podías guiarnos en un ejercicio breve para aquellos que hoy se sienten solos, algo que sea sencillo y que puedan hacer ahora mismo desde donde nos escuchan. Si son personas que no tienen la cercanía de algún familiar o algún allegado o algún vecino en ese momento, pues yo le diría que elijan tareas pequeñas que no le requieran un esfuerzo muy importante, pero que para ellos tengan sentido, que ha tenido sentido en algún momento de su vida. Por ejemplo, cuidar unas plantas, ordenar o clasificar fotos de familiares, preparar comidas sencillas que le gusten, llamar a alguien, pero hacerlo desde la calma, hacerlo con gestos de autocuidado, ¿no? De abrazarse a sí mismo. Y al terminar, reconocer que han logrado y que han hecho alguna cosa en la que también han estado focalizados. Si luego lo pueden compartir con alguien, compartirlo. Se trata de sentir una utilidad y que luego esa utilidad la puedan mostrar a los demás. Pequeños gestos pueden hacer que se sientan más importantes y más validados. Pues Maribel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por compartir tu experiencia y por tus consejos tan valiosos. Ha sido un placer tenerte en Te Abrazo. Y a todas las personas que nos escuchan, recuerden, la soledad emocional no es un fracaso personal ni algo de lo que avergonzarse. Se puede trabajar, se puede transitar y sobre todo se puede transformar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto, Maribel. Hasta pronto, muchísimas gracias por haberme traído. He disfrutado un montón en el programa. La verdad que hacéis una labor de difusión muy importante. Y nada, podéis contar conmigo para cuando lo deseéis. Seguro que te vamos a volver a llamar. Muchísimas gracias, ¿vale? Un saludo muy amable.